La lluvia golpeaba con fuerza los ventanales del Hotel Majestic en Barcelona, creando un ritmo hipnótico que contrastaba con el silencio tenso de la suite presidencial. Gael Fuentes ajustó su corbata italiana por tercera vez en 5 minutos, una costumbre nerviosa que pocas personas conocían del temido CEO de Fuentes Tech. A los 35 años, Gael había construido un imperio tecnológico que se extendía por toda América Latina. Su empresa dictaba tendencias, su palabra movía mercados, y su presencia en cualquier sala de juntas podía decidir el destino de miles de empleados. Sin embargo, esa noche, observando el reflejo de Barcelona iluminada en la ventana, se sentía extrañamente vulnerable. La conferencia internacional había sido un éxito rotundo. Fuentes Tech había cerrado 3 alianzas estratégicas que consolidarían su expansión europea. Debería estar celebrando, pero algo en su interior permanecía inquieto, como si esperara algo que no sabía definir. Un suave toque en la puerta interrumpió sus pensamientos. Gael frunció el ceño. No esperaba a nadie a esa hora. Al abrir, se encontró con Renata Salvatierra, la joven becaria que había llamado su atención durante toda la semana de conferencias. «Señor Fuentes», murmuró ella, sosteniendo una carpeta contra su pecho. «Disculpe la hora, pero encontré un error en los contratos que firmamos hoy. Pensé que debería saberlo antes de que se formalice mañana». Renata tenía 27 años y una determinación que brillaba en sus ojos castaños. Durante los últimos días, Gael había notado cómo ella se quedaba hasta tarde revisando documentos, cómo hacía preguntas inteligentes que muchos ejecutivos senior no se atrevían a formular, y cómo mantenía su ética intacta incluso cuando otros sugerían atajos cuestionables. «Pasa», dijo él haciéndose a un lado. «¿Qué tipo de error?» Renata entró con cautela, claramente consciente de la intimidad del momento. Llevaba un vestido azul marino sencillo pero elegante, y su cabello recogido revelaba la delicada curva de su cuello. Había algo en ella que desarmaba las defensas que Gael había construido durante años. «Aquí», señaló ella, extendiendo los documentos sobre la mesa de centro. «La cláusula de exclusividad tiene una ambigüedad legal que podría costarnos millones si la contraparte decide interpretarla de otra manera». Gael se acercó para revisar los papeles y, al hacerlo, percibió el sutil aroma a jazmín que ella llevaba. Era discreto, diferente a los perfumes llamativos que solían usar las mujeres en su círculo social. Se concentró en los documentos, impresionado por la agudeza de la observación de Renata. «Tienes razón», admitió, alzando la vista para encontrarse con sus ojos. «Este error podría haber sido catastrófico. ¿Cómo es que nadie más lo notó?» Renata sonrió tímidamente. «Quizás porque soy la única que no tuvo miedo de cuestionar cada línea. Los demás parecían más preocupados por impresionar que por hacer bien el trabajo». Esa honestidad brutal era exactamente lo que había llamado la atención de Gael desde el primer día. En un mundo donde todos le decían lo que querían escuchar, Renata era refrescantemente auténtica. «¿Te gustaría tomar algo?», preguntó él, dirigiéndose al minibar. «Creo que salvaste a la empresa de una crisis considerable». «Un agua estará bien», respondió ella, aunque Gael notó un ligero temblor en su voz. Mientras servía las bebidas, Gael se encontró estudiando a Renata. Ella observaba Barcelona a través de la ventana, perdida en sus pensamientos. Había algo melancólico en su expresión que lo intrigó. «¿En qué piensas?», preguntó ofreciéndole el vaso. «En lo diferente que es todo esto de mi vida normal», confesó ella. «Hace 6 meses trabajaba en una oficina pequeña en Valencia. Jamás imaginé que estaría en Barcelona en una conferencia internacional, mucho menos ¿qué? Mucho menos teniendo esta conversación con usted». Gael sonrió genuinamente por primera vez en semanas. «Puedes llamarme Gael, al menos esta noche». Se sentaron en el sofá, con los documentos olvidados sobre la mesa. La conversación fluyó de manera natural, como si se conocieran desde hace años. Renata le habló de su familia en Valencia, de su sueño de cambiar el mundo de la tecnología desde adentro, de su pasión por crear soluciones que realmente impactaran la vida de las personas. Gael, por su parte, se encontró compartiendo cosas que nunca había contado a nadie. Le habló de la presión constante de mantener un imperio, de la soledad que venía con el poder, de cómo había sacrificado relaciones personales en el altar del éxito profesional. «¿No te arrepientes de nada?», preguntó Renata, con una curiosidad genuina en sus ojos. «De muchas cosas»,
admitió él, pero especialmente de haberme convertido en alguien tan enfocado en ganar que olvidé qué es lo que realmente importa. La lluvia había cesado, pero ninguno de los dos se había dado cuenta. Estaban demasiado absortos en la conexión que había surgido entre ellos, algo real e inesperado en medio del mundo artificial de conferencias y negocios. Cuando Renata finalmente miró su reloj, eran pasadas las 2 de la madrugada. «Debería irme», murmuró, aunque su voz carecía de convicción. Gael asintió, pero no se movió. La tensión entre ellos era palpable, una electricidad que había estado construyéndose durante toda la semana y que ahora, en la intimidad de esa suite, se había vuelto imposible de ignorar. «Renata», susurró él, acercándose lentamente. Ella no se alejó. En cambio, sus ojos se cerraron cuando los labios de Gael rozaron suavemente los suyos. El beso fue tierno al principio, exploratorio, pero pronto se intensificó con una pasión que ninguno de los dos había anticipado. Esa noche, entre susurros y caricias, Gael y Renata cruzaron una línea que cambiaría sus vidas para siempre. No sabían que estaban plantando la semilla de una historia que los uniría de la manera más inesperada, ni que las decisiones del día siguiente destruirían temporalmente lo que acababa de nacer entre ellos. En la oscuridad de la suite, abrazados y vulnerables, ambos sintieron que habían encontrado algo real en medio de un mundo de máscaras y pretensiones. Lamentablemente, la luz del amanecer traería consigo las dudas, el miedo y una crueldad que ninguno de los dos imaginaba posible. El amanecer llegó demasiado pronto a Barcelona. Los primeros rayos de sol se filtraban por las cortinas de la suite, iluminando suavemente el rostro de Renata mientras dormía. Gael la observó durante largos minutos, sintiendo una mezcla extraña de ternura y pánico que no sabía cómo procesar. La noche anterior había sido perfecta, real, diferente a todo lo que había experimentado en años, pero ahora, con la luz del día, la realidad comenzaba a golpearlo como una ola fría. Era el CEO de Fuentes Tech. Ella era una becaria. Él tenía 35 años y una reputación que mantener. Ella apenas comenzaba su carrera profesional. Renata se despertó lentamente, una sonrisa dulce adornando sus labios al encontrarse con los ojos de Gael. «Buenos días», murmuró acercándose para besarlo suavemente. «Buenos días», respondió él, pero algo en su voz había cambiado, una frialdad sutil que Renata no captó inmediatamente. Se vistieron en silencio, pero mientras Renata se arreglaba el cabello frente al espejo, irradiaba una felicidad que partía el corazón de Gael. Ella creía que lo de anoche había sido el comienzo de algo hermoso. No sabía que para él el miedo ya estaba carcomiendo cada momento de vulnerabilidad que había mostrado. «Tengo que bajar al desayuno con los ejecutivos», dijo Gael ajustándose la corbata con movimientos mecánicos. «Tú también deberías ir. La conferencia final es en 2 horas». Renata asintió, acercándose a él con una sonrisa radiante. «Gael, sobre lo de anoche, fue un error», la interrumpió bruscamente sin mirarla. «No debería haber pasado». Las palabras cayeron como un martillo sobre cristal. Renata se quedó inmóvil, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. «¿Qué?», susurró, su voz apenas audible. Gael finalmente la miró, y en sus ojos ya no quedaba rastro del hombre vulnerable que había compartido sus miedos con ella. Era nuevamente el CEO implacable, el hombre que había construido un imperio sobre la base de decisiones frías y calculadas. «Lo que pasó anoche no puede repetirse. Fue un momento de debilidad de mi parte». «¿Debilidad?», repitió Renata, sintiendo cómo su mundo comenzaba a tambalearse. «Soy tu superior jerárquico. Tú eres una becaria. Esto es altamente inapropiado y podría arruinar mi carrera y la tuya». Cada palabra era como una puñalada. Renata había entregado no solo su cuerpo, sino su corazón, creyendo que había encontrado a alguien real detrás de la fachada del poderoso CEO. Ahora se daba cuenta de que había sido terriblemente ingenua. «Pero tú me dijiste cosas anoche. Me hablaste de ti, de tus miedos, de...» «Dije lo que fuera necesario», la cortó Gael, odiándose a sí mismo con cada palabra, pero incapaz de detenerse. El pánico de exponerse, de ser vulnerable, lo estaba consumiendo. Los hombres dicen muchas cosas en esos momentos. Renata retrocedió como si la hubiera abofeteado. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero se negó a dejarlas caer frente a él. «No te creo», murmuró. «El hombre que estuvo conmigo anoche era real. Esto
Esto es una máscara. Entonces no me conoces en absoluto. Bajaron al comedor del hotel en un silencio tenso. Renata camina 2 pasos detrás de Gael, tratando de recomponer su dignidad destrozada. Cuando llegaron al salón donde desayunaban los ejecutivos y becarios, Gael se dirigió directamente a la mesa principal, sin mirarla siquiera. Renata se sentó con los otros becarios, fingiendo normalidad mientras su mundo se desmoronaba. Cada vez que alzaba la vista, encontraba a Gael riendo con los ejecutivos senior, como si nada hubiera pasado, como si ella fuera invisible. La presentación final de la conferencia llegó demasiado pronto. Renata había preparado un análisis brillante sobre las oportunidades de expansión en el mercado europeo, pero ahora apenas podía concentrarse en las palabras que salían de su boca. Cuando terminó su presentación, recibió aplausos educados. Gael, desde su asiento en primera fila, no había levantado la vista de su teléfono ni una sola vez. Después de la conferencia, mientras los asistentes se mezclaban en el cóctel de despedida, Renata finalmente reunió el valor para acercarse a Gael. Estaba rodeado de ejecutivos, todos riéndose de algún comentario que había hecho. «Disculpen», interrumpió ella, con la voz firme a pesar del temblor interno. «Señor Fuentes, ¿podría hablar con usted un momento?» Los ejecutivos la miraron con curiosidad. Gael alzó la vista, y por un instante, Renata creyó ver un destello del hombre que había conocido la noche anterior, pero se desvaneció tan rápido como había aparecido. «¿Qué necesitas?», preguntó con frialdad profesional. «Es sobre mi futuro en Fuentes Tech. Me gustaría saber si...» «Ah, sí», la interrumpió Gael, con una sonrisa cruel que heló la sangre de Renata. «Sobre eso. He decidido que tu beca no continuará. Tu trabajo aquí ha terminado». El silencio se extendió por el grupo. Los otros ejecutivos intercambiaron miradas incómodas, pero ninguno se atrevió a cuestionar la decisión del CEO. «¿Puedo preguntar por qué?», logró articular Renata, aunque su voz temblaba peligrosamente. Gael la miró directamente a los ojos, y lo que dijo a continuación la destruyó completamente. «Porque no eres nada. Fuiste un error». Las palabras resonaron en el salón como un eco devastador. Renata sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Los ejecutivos miraban hacia otro lado, incómodos con la crueldad innecesaria de su jefe. Sin decir una palabra más, Renata se dio vuelta y salió del hotel. No corrió, no gritó, no montó una escena. Simplemente se fue, con la dignidad que le quedaba intacta, pero con el corazón completamente destrozado. Gael la vio marcharse y sintió un vacío terrible en el pecho. Había logrado su objetivo, proteger su reputación, mantener las distancias, volver a ser el CEO implacable que todos esperaban que fuera. Pero mientras veía desaparecer a Renata para siempre, una parte de él murió también. Lo que no sabía era que ella se llevaba consigo algo que cambiaría todo, una vida nueva que crecía dentro de ella, fruto de la única noche en que ambos habían sido completamente reales. 2 años después, Valencia, España. El sol de la mañana se filtraba suavemente por las cortinas del pequeño apartamento en el barrio de Ruzafa. Renata despertó al sonido familiar de pequeños pies correteando por el pasillo de madera. Una sonrisa involuntaria se dibujó en su rostro cuando vio aparecer en la puerta a Santiago, su hijo de 18 meses, con el cabello revuelto y los ojos brillantes de travesura. «¡Mamá!», gritó el pequeño, corriendo hacia la cama con los brazos extendidos. Renata lo alzó y lo abrazó contra su pecho. Inhalando el dulce aroma a bebé que tanto amaba, Santiago tenía una risa contagiosa y una personalidad vibrante que llenaba cada rincón de su vida. Era su mundo entero, su razón de ser, la luz que había aparecido en el momento más oscuro de su existencia. «Buenos días, mi amor», murmuró, besando su frente. «¿Dormiste bien?». Santiago asintió vigorosamente, aunque Renata sabía que probablemente había pasado parte de la noche jugando en su cuna. Era un niño activo, curioso, con una inteligencia que a veces la sorprendía, y físicamente era imposible negar de quién había heredado esos rasgos. Los ojos de Santiago eran idénticos a los de Gael, del mismo color avellana intenso, con la misma mirada penetrante que podía ser tierna o determinada según el momento. Su cabello castaño oscuro caía en ondas rebeldes que recordaban constantemente a Renata de aquella noche en Barcelona. Incluso la forma en que fruncía el ceño cuando se concentraba era una copia exacta de su padre,
pero Renata había aprendido a vivir con esos recordatorios diarios. Al principio había sido doloroso. Cada gesto de Santiago le traía memorias de Gael. Ahora, sin embargo, había encontrado paz en el hecho de que su hijo llevara lo mejor de ambos, la inteligencia y determinación de su padre, pero también la calidez y compasión que ella había tratado de inculcarle. Después de desayunar, Renata vistió a Santiago con un conjunto azul marino que hacía destacar aún más el parecido con Gael. No era intencional, simplemente era el color que mejor le quedaba al pequeño. «Hoy vamos a conocer a más niños», le explicó mientras le ponía los zapatos. «Mamá tiene que trabajar, pero tú podrás jugar y hacer nuevos amigos». Santiago aplaudió emocionado. A pesar de su corta edad, era un niño sociable que disfrutaba la compañía de otros pequeños. El Centro de Desarrollo Infantil Esperanza estaba ubicado en un edificio renovado en el corazón de Valencia. Renata había comenzado a trabajar allí 8 meses atrás, después de completar su certificación en desarrollo temprano infantil. Era un trabajo que le permitía estar cerca de Santiago mientras ayudaba a otros niños en situaciones vulnerables. «Buenos días, Renata», la saludó Carmen, la directora del centro, una mujer de 50 años con una sonrisa cálida y ojos llenos de sabiduría. «¿Cómo está nuestro pequeño Santiago hoy?» «Lleno de energía, como siempre», respondió Renata, dejando que Santiago bajara para explorar el área de juegos. Carmen observó al niño con una sonrisa conocedora. Desde el primer día había notado algo especial en Santiago, no solo por su parecido físico, con alguien que ocasionalmente aparecía en las noticias económicas, sino por la forma en que Renata evitaba cuidadosamente hablar del padre del niño. «¿Has pensado en lo que te dije sobre la propuesta de Fundación Fuentes Tech?», preguntó Carmen mientras caminaban hacia la oficina. Renata se tensó visiblemente. Durante las últimas semanas, Carmen había mencionado varias veces la posibilidad de que el centro recibiera una visita de la famosa Fundación Tecnológica. Era parte de una nueva iniciativa de responsabilidad social que busca vincular empresas exitosas con centros comunitarios. «No estoy segura de que sea una buena idea», murmuró Renata evitando la mirada de Carmen. «Hay otros centros que podrían beneficiarse más de esa asociación». «Renata», dijo Carmen con gentileza, «sé que tienes tus razones para ser cautelosa, pero esto podría cambiar completamente el futuro de nuestros niños. La Fundación está dispuesta a invertir recursos significativos en tecnología educativa, nutrición y programas de desarrollo». Renata miró a través de la ventana hacia el patio donde Santiago jugaba con otros niños. Había construido una vida tranquila y estable para ambos. Trabajaba en algo que amaba, tenía un apartamento cómodo y, lo más importante, había sanado de las heridas que Gael le había causado. ¿Por qué arriesgar esa paz? Además, continuó Carmen, el representante que vendrá a visitarnos es el mismo CEO. Dicen que es parte de su nueva estrategia para conectar directamente con las comunidades. El corazón de Renata se detuvo por un momento. ¿El CEO? ¿Gael Fuentes vendrá personalmente? Sí. ¿Lo conoces? Renata guardó silencio durante largos segundos, observando a Santiago construir una torre con bloques de colores. Su hijo era feliz, saludable, rodeado de amor. Había crecido sin conocer la existencia de su padre, y hasta ahora eso había sido una bendición. «No», mintió finalmente, «solo he oído hablar de él en las noticias». Pero por dentro, su mente se aceleraba. Después de 2 años de silencio, Gael iba a aparecer en su vida nuevamente. No había forma de evitarlo sin despertar sospechas o perjudicar al centro que tanto amaba. Esa tarde, mientras Santiago dormía su siesta, Renata se miró en el espejo del baño. Ya no era la joven becaria insegura que había salido destrozada de Barcelona. Los últimos 2 años la habían transformado en una mujer fuerte, independiente, que había aprendido a valorarse a sí misma. Había superado una separación dolorosa de su familia cuando se negó a revelar la identidad del padre de Santiago. Había trabajado durante el embarazo hasta el último momento posible. Había enfrentado el parto con complicaciones prácticamente sola. Había criado a un bebé mientras estudiaba y buscaba trabajo. No era la misma mujer que Gael había humillado. Era alguien completamente nueva. Y si él iba a venir a su territorio, a su lugar de trabajo, donde ella había construido una nueva vida, entonces lo enfrentaría con la dignidad y fuerza que había ganado
a costa de tanto dolor. Pero mientras observaba a Santiago dormir en su cuna, una pregunta la atormentaba. ¿Qué pasaría cuando Gael viera a su hijo? ¿Sería posible ocultar la verdad evidente que estaba escrita en cada rasgo del rostro de Santiago? Solo el tiempo lo diría. La mañana del martes llegó cargada de una tensión que Renata no había sentido en 2 años. Había dormido mal, despertándose varias veces con el corazón acelerado, imaginando diferentes escenarios de cómo sería ver a Gael nuevamente. Santiago, ajeno a la ansiedad de su madre, desayunó alegremente mientras balbuceaba palabras sueltas y señalaba hacia la ventana donde los pájaros cantaban en el pequeño balcón del apartamento. Su inocencia era un bálsamo para los nervios destrozados de Renata. «Hoy va a ser un día importante, mi amor», le susurró mientras lo vestía con especial cuidado. Había elegido un conjunto celeste que resaltaba la belleza natural del niño, sin saber realmente por qué sentía la necesidad de que Santiago se viera perfecto ese día. Al llegar al Centro Esperanza, Renata notó inmediatamente la actividad inusual. Carmen dirigía a varios empleados que acomodaban las instalaciones, mientras los niños jugaban sin percatarse de la importancia de la visita que se avecinaba. «Los representantes de Fuentes Tech llegarán a las 10», anunció Carmen, revisando su reloj nerviosamente. «Renata, me gustaría que presentes el programa de desarrollo cognitivo temprano. Tu trabajo con los pequeños ha sido excepcional». El estómago de Renata se contrajo. «¿No podrías pedírselo a Teresa? Ella tiene más experiencia con presentaciones». «Renata». Carmen la miró con firmeza maternal. «Eres la mejor en lo que haces. Estos niños te adoran, y tu pasión por el trabajo es evidente. Además, necesitamos mostrar nuestro mejor talento». No había escapatoria. Renata asintió, sintiendo cómo las manos le temblaban ligeramente. Llevó a Santiago al área de juegos y se concentró en preparar mentalmente la presentación, tratando de ignorar los latidos desbocados de su corazón. A las 10 en punto, el sonido de automóviles deteniéndose en la entrada hizo que todos los adultos del centro se tensaran. Renata se refugió en el aula de los más pequeños, fingiendo estar ocupada organizando materiales didácticos, mientras Santiago jugaba a sus pies con otros niños. «¡Ya están aquí!», gritó Carmen desde la recepción. Renata respiró profundamente y se incorporó, alzando a Santiago en sus brazos. Si iba a enfrentar a Gael, lo haría con la cabeza en alto y con la prueba viviente de que había salido adelante sin él. Los pasos en el pasillo se acercaban, voces masculinas mezcladas con la de Carmen, quien explicaba entusiásticamente las instalaciones. Renata reconoció inmediatamente esa voz grave y autoritaria que había ocupado sus pesadillas durante meses. «Este es nuestro salón principal», escuchó decir a Carmen. «Aquí trabajamos con niños de entre 6 meses y 3 años en desarrollo motriz y cognitivo». La puerta se abrió y Carmen entró seguida de 3 hombres en trajes impecables. Pero Renata solo tenía ojos para uno de ellos. Gael Fuentes entró al salón con esa presencia dominante que lo caracterizaba, hablando por teléfono mientras observaba superficialmente las instalaciones. Llevaba un traje gris carbón perfectamente cortado y su cabello lucía igual que 2 años atrás. Para el mundo exterior, seguía siendo el mismo CEO implacable y exitoso, hasta que sus ojos se encontraron con los de Renata. Gael se detuvo en seco, tan abruptamente que el ejecutivo que lo acompañaba tropezó ligeramente. El teléfono resbaló de su mano, pero logró atraparlo antes de que cayera al suelo. Su rostro, usualmente controlado e impasible, mostró una mezcla de shock, confusión y algo que podría haber sido reconocimiento doloroso. «Renata», murmuró, tan bajo que solo ella pudo escucharlo. «Señor Fuentes», respondió ella con voz firme, manteniendo a Santiago contra su pecho. «Bienvenido al Centro Esperanza». Por un momento que pareció eterno, ninguno de los dos se movió. Gael la estudió intensamente, notando los cambios que 2 años habían traído. Renata estaba más delgada, pero había una fortaleza en su postura que no recordaba. Su cabello era más corto, enmarcando un rostro que había madurado, volviéndose más determinado. Pero sus ojos mantenían esa misma honestidad que lo había cautivado en Barcelona. «Carmen», logró articular Gael sin apartar la mirada de Renata. «¿Podrías presentarme a tu equipo?» «Por supuesto», exclamó Carmen, ajena a la tensión que llenaba el aire. «Esta es Renata Salvatierra,
Nuestra coordinadora de desarrollo temprano es excepcional en su trabajo. Gael asintió mecánicamente, pero entonces su mirada se desplazó hacia el niño que Renata sostenía en brazos. Santiago, curioso por la presencia de extraños, había levantado la cabeza y observaba a los visitantes con esos ojos grandes y expresivos. El impacto fue inmediato y devastador. Gael sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. El aire abandonó sus pulmones de golpe. Los ojos del niño eran idénticos a los suyos, no similares, no parecidos, idénticos. El mismo color avellana, la misma intensidad, la misma forma almendrada. Era como mirar un espejo de su propia infancia. ¿Y este pequeño?, preguntó con voz ronca, señalando a Santiago con una mano temblorosa. «Es Santiago», respondió Renata, alzando la barbilla con orgullo desafiante. «Mi hijo». Las palabras golpearon a Gael como una avalancha. «Mi hijo». No nuestro hijo, no su hijo, mi hijo. Como si él no existiera, como si no tuviera ningún derecho o conexión con esa criatura que lo miraba con una curiosidad inocente. Santiago, ajeno al drama que se desenvolvía a su alrededor, extendió una pequeña mano hacia Gael y balbuceó algo incomprensible, pero lleno de alegría infantil. «¿Cuántos años tiene?». La pregunta salió de los labios de Gael antes de que pudiera detenerla. 18 meses, respondió Renata, manteniendo un tono profesional que contrastaba dramáticamente con el caos emocional que se desarrollaba entre ellos. Gael hizo los cálculos mentalmente. 18 meses, lo que significaba que Santiago había nacido aproximadamente 9 meses después de Barcelona. Su mente se negaba a procesar completamente lo que eso implicaba, pero su corazón ya lo sabía con una certeza que lo aterrorizaba. «Señor Fuentes», interrumpió uno de sus asistentes, «¿continuamos con el recorrido?». Gael tardó varios segundos en responder, como si estuviera emergiendo de un trance. «Sí, por supuesto». Pero mientras Carmen guiaba al grupo fuera del salón, Gael se volvió una última vez hacia Renata. Sus miradas se encontraron nuevamente, y en esa fracción de segundo, ambos entendieron que nada volvería a ser igual. Renata había regresado a su vida, no como la joven becaria vulnerable que había conocido, sino como una madre feroz protegiendo a un niño que tenía los ojos de Gael Fuentes. Y por primera vez en 2 años, el todopoderoso CEO de Fuentes Tech se sintió completamente impotente. El resto de la visita fue una tortura para Gael. Mientras Carmen explicaba los programas del centro y sus asistentes tomaban notas sobre las posibles inversiones, él funcionaba en piloto automático, asintiendo en los momentos apropiados y haciendo preguntas técnicas que sonaban profesionales, pero que no recordaría al día siguiente. Su mente estaba completamente consumida por una sola imagen: los ojos de Santiago. Esos ojos que conocía íntimamente porque los veía cada mañana en el espejo. No había espacio para dudas o negación. La evidencia era irrefutable y devastadora. «Señor Fuentes», la voz de Carmen lo trajo de vuelta al presente. «¿Le gustaría conocer más detalles sobre nuestro programa de nutrición infantil?». «Sí», respondió automáticamente, aunque no había escuchado realmente la pregunta. Durante la siguiente hora, Gael se las arregló para completar la visita sin colapsar, pero cada fibra de su ser se sentía tensa como una cuerda a punto de romperse. Cuando finalmente regresaron a la recepción, no pudo evitar buscar con la mirada algún rastro de Renata y Santiago. «Nuestra coordinadora Renata está con los niños en el jardín», explicó Carmen, notando su búsqueda sutil. «Le gustaría conocer más sobre su trabajo. Es realmente excepcional con los pequeños». «No será necesario», respondió Gael demasiado rápido, ganándose una mirada curiosa de sus asistentes. «Quiero decir, estoy seguro de que es muy competente». Media hora después, Gael estaba sentado en la parte trasera de su Mercedes, fingiendo revisar documentos mientras su chofer navegaba por las calles de Valencia. Sus asistentes discutían los detalles de la inversión propuesta, pero sus voces sonaban lejanas, como si vinieran de otro mundo. «¿Procedo con la propuesta de financiamiento para el Centro Esperanza?», preguntó Marcos, su asistente principal. «Sí», murmuró Gael, sin levantar la vista de los papeles que no estaba leyendo. «Aprueba todo lo que pidieron». «¿Todo? Señor, eso es casi el triple de lo que usualmente autorizamos para este tipo de proyectos». «Dije que todo», repitió Gael con una firmeza que no admitía cuestionamientos. Cuando llegaron al hotel,
Gael subió directamente a su suite y se sirvió un whisky con manos temblorosas. Se sentó frente a la ventana que daba vista a la ciudad, pero en lugar de ver Valencia, veía el rostro de Santiago una y otra vez. Su teléfono sonó. Era su madre, doña Esperanza, desde Madrid. «Hijo, ¿cómo va la gira de responsabilidad social?» «Bien, mamá», mintió tomando un sorbo largo de whisky. «Me alegra saber que estás involucrándote más con la comunidad. Tu padre estaría orgulloso de verte usar tu éxito para ayudar a otros». Gael cerró los ojos. Su padre había muerto cuando él tenía 25 años, justo cuando Fuentes Tech comenzaba a despegar. Siempre se había preguntado qué tipo de abuelo habría sido, cómo habría reaccionado al conocer a su nieto, un nieto que había existido durante 18 meses sin que Gael lo supiera. «Mamá», dijo de repente, «¿cómo supiste que querías tener hijos?» Esperanza se quedó en silencio por un momento, sorprendida por la pregunta inesperada. «Es una pregunta extraña viniendo de ti, Gael. Siempre has dicho que no tienes tiempo para familia. Solo contéstame, por favor». «Bueno», reflexionó su madre, «creo que nunca fue una decisión consciente. Simplemente supe que quería crear algo más grande que yo misma, algo que continuara cuando yo ya no estuviera. Y cuando te tuve a ti, descubrí un amor que no sabía que existía». Gael sintió un nudo en la garganta. ¿Y si alguien descubriera que tiene un hijo que no sabía que existía? «Gael, ¿hay algo que necesites contarme?» «Es hipotético, mamá». Esperanza guardó silencio durante largos segundos. Conocía a su hijo lo suficiente para saber cuándo algo lo estaba atormentando. «Si eso pasara», dijo finalmente, «creo que esa persona tendría la responsabilidad de hacer todo lo posible por recuperar el tiempo perdido. Los niños crecen muy rápido, hijo. Cada día que pasa es irreemplazable». Después de colgar, Gael se quedó inmóvil durante horas, viendo cómo el sol se ponía sobre Valencia. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias. Shock, culpa, ira, y algo que no se atrevía a nombrar, pero que se parecía peligrosamente a la esperanza. Al día siguiente, canceló todas sus reuniones en Madrid y permaneció en Valencia. Contrató a un investigador privado, no para confirmar lo que ya sabía en su corazón, sino para entender qué había pasado en la vida de Renata durante esos 2 años. Los reportes llegaron 3 días después y fueron más devastadores que cualquier golpe que hubiera recibido en los negocios. Renata había pasado el embarazo completamente sola. Había trabajado en empleos temporales hasta el 8º mes, viviendo en un pequeño estudio. Las complicaciones durante el parto la habían mantenido hospitalizada durante una semana y había pagado las facturas médicas con préstamos estudiantiles que aún estaba pagando. Durante los primeros meses de vida de Santiago, había trabajado desde casa como freelancer, durmiendo apenas 3 horas por noche. No había tenido ayuda de su familia. Según el reporte, habían cortado contacto con ella cuando se negó a revelar la identidad del padre. Cada línea del informe era una puñalada directa al corazón de Gael. Mientras él vivía en su penthouse, cenaba en restaurantes exclusivos y volaba en jets privados, la madre de su hijo luchaba por pagar el alquiler y las facturas médicas. La noche que terminó de leer el reporte completo, Gael no durmió. Se quedó despierto en su suite de hotel, mirando las pocas fotos que el investigador había conseguido. Renata empujando un cochecito por un parque, Santiago dando sus primeros pasos en un jardín público, ambos compartiendo un helado en una banca. En ninguna de las fotos Renata sonreía completamente. Había amor en su rostro cuando miraba a Santiago, pero también una tristeza profunda que Gael reconoció como la sombra de lo que él le había hecho. Al amanecer, tomó una decisión que cambiaría todo. Tenía que hablar con Renata, tenía que enfrentar lo que había hecho, lo que había perdido y lo que tal vez, solo tal vez, podría recuperar. Pero primero, tenía que encontrar el valor para mirar a los ojos a la mujer que había destruido y pedirle perdón por haber perdido los primeros 18 meses de la vida de su hijo. Gael pasó 3 días observando el Centro Esperanza desde la distancia, aprendiendo los horarios de Renata como un detective obsesionado. Sabía que ella llegaba cada mañana a las 8, que almorzaba en el pequeño parque de enfrente cuando el clima lo permitía y que se iba exactamente a las 5 de la tarde con Santiago en brazos. Era viernes por la tarde cuando finalmente reunió el valor para acercarse. Había ensayado 1000 veces lo que le diría, pero cada palabra sonaba inadecuada frente a la magnitud de lo que había descubierto.
Renata salía del centro con Santiago dormido en sus brazos cuando lo vio esperando junto a su automóvil. Su paso se detuvo abruptamente, y por un instante, Gael creyó que daría media vuelta y regresaría al edificio. Pero no lo hizo. En lugar de eso, respiró profundamente y continuó caminando hacia él con esa dignidad que había desarrollado durante su ausencia. «Renata», dijo él suavemente, quitándose las gafas de sol. Sus ojos se veían cansados, como si no hubiera dormido en días. «Señor Fuentes», respondió ella formalmente, ajustando a Santiago en sus brazos. «¿Qué hace aquí? Necesitamos hablar». «No tenemos nada de qué hablar. Santiago es mi hijo». Las palabras cayeron entre ellos como una sentencia. Renata no negó ni confirmó. Simplemente lo miró con una expresión indescifrable que lo aterrizó más que cualquier grito o acusación. «¿Y?», preguntó finalmente. La simplicidad de esa pregunta lo desarmó completamente. No había drama, no había lágrimas, no había súplicas, solo una pregunta directa que contenía 2 años de dolor comprimido en 2 letras. «¿Y?», repitió Gael, incredulidad mezclándose con dolor. «Renata, es mi hijo. No sabía que existía, porque no te importó saber». «Eso no es cierto. Si me hubieras dicho...» «¿Qué?», lo interrumpió ella, y por primera vez una chispa de ira brilló en sus ojos. «¿Qué habrías hecho, Gael? ¿Te habrías casado conmigo por obligación? ¿Habrías fingido amor para mantener las apariencias?» «No lo sé», admitió él honestamente, «pero habría hecho algo. Habría estado presente». «No», Renata sacudió la cabeza. «No habrías hecho nada diferente. Me habrías pagado para mantenerme callada y lejos de tu vida perfecta». Santiago se removió en sus brazos, despertándose lentamente. Sus pequeños ojos se abrieron y se posaron inmediatamente en Gael, estudiándolo con esa curiosidad inocente que solo tienen los niños. Gael sintió como si le atravesaran el pecho con una flecha. «Hola, pequeño», murmuró sin pensar, extendiendo instintivamente una mano hacia Santiago. «No», dijo Renata firmemente alejando al niño. «No tienes derecho. Soy su padre. Un padre es quien está presente. Un padre es quien cambia pañales a las 3 de la madrugada, quien se preocupa cuando tiene fiebre, quien sacrifica su comodidad por el bienestar de su hijo». Su voz temblaba ligeramente, pero su postura permanecía firme. «Tú eres simplemente el hombre que contribuyó con la mitad de su ADN». Cada palabra era un golpe preciso y merecido. Gael se pasó una mano por el cabello, desesperado por encontrar las palabras correctas. «Tienes razón», dijo finalmente. «No he sido un padre, pero quiero serlo». «¿Por qué? ¿Por culpa, por obligación?» «Santiago no necesita eso». «Porque...». Gael se detuvo, luchando con emociones que había mantenido enterradas durante años. «Porque cuando lo vi, algo cambió en mí. Porque he pasado los últimos días descubriendo lo que perdí, y no puedo vivir con ese vacío». «¿Y qué hay de lo que yo perdí?», preguntó Renata, su voz quebrándose ligeramente. «De la humillación que me hiciste pasar, de las noches que lloré creyendo que no valía nada, de los meses que dudé de mi propio valor como persona». Gael sintió como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. Verla allí, fuerte pero herida, sosteniendo a su hijo como un escudo protector, le mostró la verdadera dimensión del daño que había causado. «Lo siento», susurró. «Siento todo lo que te hice. Siento haber sido tan cobarde, tan cruel. Siento haber perdido estos 18 meses. Tus disculpas no pueden devolver el tiempo. Lo sé, pero puedo intentar hacer mejor el tiempo que nos queda». Santiago había comenzado a inquietarse, extendiendo sus pequeñas manos hacia las llaves que Renata llevaba en la mano. Era un gesto tan normal, tan cotidiano, que recordó a Gael todo lo que no sabía sobre su propio hijo. ¿Qué le gustaba comer? ¿Tenía juguetes favoritos? Había comenzado a caminar. ¿Cuál había sido su primera palabra? ¿Cuándo dijo su primera palabra?, preguntó de repente. Renata lo miró sorprendida por la pregunta. «A los 10 meses», respondió después de un momento. «Dijo mamá». «¿Y caminar?». «A los 13 meses». Se cayó 1000 veces antes de lograrlo. Cada respuesta era otro recordatorio de todo lo que se había perdido. Gael cerró los ojos, sintiendo el peso de esos momentos que nunca podría recuperar. «¿Le gusta la música?», preguntó, desesperado por conocer algo, cualquier cosa sobre Santiago. «Le encanta, especialmente cuando le canto por las noches para que se duerma». Una imagen se formó en la mente de Gael, Renata acunando a Santiago,
cantándole suavemente en la penumbra de una habitación que él nunca había visto. Era hermosa y desgarradora al mismo tiempo. «Quiero conocerlo», dijo con voz ronca. «Quiero aprender quién es, qué le gusta, cómo es su risa. Quiero ser parte de su vida. No es tan simple, Gael. Lo sé, pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario, a esperar el tiempo que tomes, a ganarme ese derecho». Renata lo estudió durante largos segundos, como si tratara de ver dentro de su alma. Santiago había comenzado a balbucear, señalando hacia un perro que pasaba por la acera. «Perro», dijo claramente, una de las pocas palabras que dominaba. «Es muy inteligente», comentó Gael con admiración genuina. «Sí», respondió Renata suavemente, y por primera vez desde el reencuentro, una pequeña sonrisa tocó sus labios al mirar a su hijo. «Una prueba de paternidad», dijo ella finalmente. «¿Qué? Si realmente quieres ser parte de su vida, primero haremos una prueba de paternidad oficial. No porque dude, sino porque quiero que todo esté legalmente establecido desde el principio». Gael asintió inmediatamente. «Por supuesto, lo que tú quieras. Y después ya hablaremos. Estableceremos límites, reglas. Santiago es mi prioridad, y no permitiré que nadie, ni siquiera tú, altere su estabilidad». «Entiendo». Renata lo miró una vez más, y Gael vio en sus ojos la lucha interna entre la mujer herida que había sido y la madre protectora en la que se había convertido. «No te perdono», dijo finalmente, «pero tal vez Santiago merece tener la oportunidad de conocer a su padre». Era una puerta entreabierta, no un perdón, pero era más de lo que Gael se atrevía a esperar. El laboratorio médico en el centro de Valencia era aséptico y frío, muy diferente al ambiente cálido del Centro Esperanza, donde Santiago pasaba sus días. Renata había elegido deliberadamente un lugar neutral para la prueba de paternidad, lejos de cualquier territorio que pudiera pertenecer al mundo de Gael. Santiago se removía inquieto en los brazos de su madre, claramente incómodo con el ambiente extraño. A los 18 meses había desarrollado una personalidad fuerte y no le gustaban los cambios en su rutina. «No lleva mucho tiempo», explicó la técnica de laboratorio, una mujer mayor con sonrisa maternal. «Solo necesitamos una muestra de saliva de cada uno». Gael estaba sentado al otro lado de la pequeña sala de espera, observando cada movimiento de Santiago con una intensidad que casi resultaba dolorosa. Durante la semana que había pasado desde su conversación con Renata, había leído obsesivamente sobre desarrollo infantil, tratando de compensar 18 meses de ignorancia en 7 días. «¿Le gusta ese juguete?», preguntó cuando vio a Santiago aferrar un pequeño coche azul. «Los coches son su obsesión», respondió Renata sin mirarlo. «Hace sonidos de motor desde que aprendió a balbucear». Como si hubiera entendido la conversación, Santiago levantó el coche y emitió un perfecto «brrrm» que arrancó una sonrisa involuntaria de Gael. «Es increíble», murmuró. «¿Dónde aprendió eso?» «Observando». Santiago es muy observador. Ve un coche en la calle y ya está memorizando el sonido. Era la conversación más larga que habían tenido desde el reencuentro, y Gael se aferró a cada detalle como si fuera oro. Cada pequeña información sobre Santiago era un tesoro que guardaba celosamente. «Señor Fuentes», llamó la técnica, «¿podría acompañarme?». La prueba fue sencilla y rápida. Un hisopo en la mejilla, una etiqueta en el tubo, unos formularios que firmar. Pero para Gael significaba mucho más que un simple procedimiento médico. Era el primer paso oficial hacia el reconocimiento de algo que su corazón ya sabía. Cuando llegó el turno de Santiago, el pequeño se negó rotundamente a abrir la boca para la técnica. Lloró, se escondió en el cuello de Renata y gritó cada vez que la mujer se acercaba con el hisopo. «Está bien», dijo Renata suavemente, meciendo a Santiago. «A veces se pone así con extraños». «¿Puedo intentar algo?», preguntó Gael de repente. Renata lo miró con sorpresa, pero asintió lentamente. Gael se acercó despacio, manteniendo las manos visibles y hablando en voz baja. «Hola, Santiago. Ese es un coche muy bonito que tienes». Santiago se asomó tímidamente por encima del hombro de su madre, sus ojos grandes fijos en Gael. «¿Sabes qué?», continuó Gael, sacando las llaves de su automóvil. «Yo también tengo algo que hace ruido». Presionó el botón del control remoto y el característico bip bip del sistema de alarma resonó desde el estacionamiento. Santiago se irguió inmediatamente, fascinado. «¿Quieres verlo?»,
preguntó Gael, ofreciendo las llaves. Para sorpresa de todos, Santiago extendió una pequeña mano hacia las llaves, permitiendo que Gael se acercara lo suficiente para que la técnica pudiera tomar la muestra sin drama. «Excelente trabajo», elogió la técnica. «Los resultados estarán listos en 3 días». Salieron del laboratorio en silencio, pero algo había cambiado. Por primera vez, Santiago había interactuado directamente con Gael, y el momento había sido presenciado por Renata. «Gracias», dijo ella mientras caminaban hacia el estacionamiento. «No suele confiar tan rápido en los extraños. Tal vez no soy completamente un extraño para él», murmuró Gael, aunque inmediatamente se arrepintió del comentario cuando vio la expresión de Renata endurecerse. «Gael», dijo ella deteniéndose junto a su pequeño automóvil compacto, «necesito que entiendas algo. El hecho de que Santiago haya respondido bien a ti hoy no significa que todo está resuelto entre nosotros. Lo sé». «No lo sabes. Puedo ver en tus ojos que crees que esto va a ser fácil, que podrás compensar 2 años perdidos con gestos dulces y llaves que hacen ruido». Gael se quedó callado, porque tenía razón. Una parte de él había sentido esperanza después de ver a Santiago responder positivamente. «Mi hijo tiene una rutina», continuó Renata, instalando a Santiago en su silla del coche. «Tiene necesidades específicas, horarios, una vida que funciona sin ti. Si quieres ser parte de esa vida, tendrás que adaptarte a ella, no al revés». «Entiendo. ¿En serio? Porque tengo la sensación de que estás acostumbrado a que el mundo se adapte a ti». Era una observación incisiva y completamente cierta. Gael había pasado los últimos 10 años siendo el CEO que dictaba términos, que reorganizaba horarios según su conveniencia, que esperaba que otros se ajustaran a sus necesidades. «Tienes razón», admitió, «pero estoy dispuesto a aprender». Renata lo estudió durante un momento largo, como si tratara de determinar si hablaba en serio. «Los miércoles por la tarde llevo a Santiago al parque de la Alameda», dijo finalmente, «de 4 a 5:30. Si quieres, puedes venir, pero solo observar. No quiero que se confunda todavía». Era una invitación pequeña, cautelosa, pero para Gael se sintió como el regalo más grande que había recibido jamás. «Estaré ahí», prometió. «Y Gael», añadió ella antes de subirse al coche, «no llegues en tu Mercedes. Santiago es muy impresionable, y no quiero que asociate contigo con cosas materiales». Después de que se fueran, Gael se quedó solo en el estacionamiento durante largos minutos. Miró su automóvil de lujo, pensando en todas las veces que había usado sus posesiones para impresionar o intimidar, pero con Santiago nada de eso importaba. Su hijo de 18 meses no sabía ni le importaba que su padre fuera CEO de una empresa multimillonaria. Esa noche, Gael hizo algo que no había hecho en años. Canceló una cena de negocios importante y se quedó en su hotel, leyendo artículos sobre cómo jugar con niños pequeños en el parque. 3 días después, los resultados de la prueba llegaron por correo certificado. Gael los leyó con manos temblorosas. 99.9% de probabilidad de paternidad. Oficialmente, Santiago Salvatierra era su hijo. Ahora tenía que aprender a ser su padre. El miércoles siguiente, Gael llegó al parque de la Alameda en un taxi, vestido con jeans y una camisa casual que había comprado específicamente para la ocasión. Renata ya estaba allí, empujando a Santiago en un columpio, mientras el pequeño reía con deleite. Por primera vez en su vida adulta, Gael Fuentes se sentó en una banca de parque público y aprendió a ser simplemente un hombre observando a su hijo jugar. Y descubrió que era la vista más hermosa que había contemplado jamás. 3 semanas habían pasado desde aquella primera tarde en el parque, y los miércoles se habían convertido en el día más importante de la semana para Gael. Cada miércoles a las 4 en punto, estaba sentado en la misma banca, observando a Santiago explorar el mundo con la curiosidad infinita de un niño de 18 meses. Al principio, Santiago apenas lo notaba. Estaba demasiado ocupado persiguiendo palomas, recogiendo hojas y tratando de convencer a su madre de que lo dejara subir al tobogán grande. Pero gradualmente comenzó a reconocer la presencia constante de Gael. «Papá coche», había dicho Santiago la semana anterior, señalando hacia Gael cuando llegó al parque. La palabra había golpeado a Gael como un rayo. No era papá exactamente, pero era un reconocimiento, una asociación.
Santiago lo recordaba como el hombre de las llaves que hacían ruido. «No es tu papá», había corregido Renata inmediatamente, pero Gael había notado que su tono carecía de la dureza anterior. Ese miércoles en particular, Santiago estaba especialmente activo. Había aprendido a correr mejor durante las últimas semanas y aprovechaba cada oportunidad para demostrar su nueva habilidad. Corrió hacia la fuente, luego hacia los columpios, después hacia donde estaba Gael. Se detuvo a 1,5 metros de distancia, mirándolo con esos ojos que eran como mirarse en un espejo temporal. «Hola, Santiago», dijo Gael suavemente, igual que había hecho cada miércoles. Santiago se acercó un paso más, llevando consigo un pequeño coche de juguete que Gael había llegado a conocer bien. Era rojo y le faltaba una rueda, pero claramente era el tesoro más preciado del niño. «Coche», anunció Santiago, mostrándole el juguete. «Es un coche muy bonito», respondió Gael. «¿De qué color es?» «Rojo», exclamó Santiago con orgullo. Era la primera conversación real que tenían, y Gael sintió como si hubiera ganado la lotería. Desde la banca donde Renata observaba, vio una sonrisa fugaz cruzar su rostro antes de que la ocultara. «¿Hace ruido tu coche?», preguntó Gael. Santiago asintió vigorosamente y procedió a demostrar una variedad impresionante de sonidos de motor, desde susurros hasta rugidos que habrían hecho sentir orgulloso a un piloto de Fórmula 1. «Eres muy bueno con los sonidos», elogió Gael genuinamente impresionado. Santiago se acercó otro paso, ahora lo suficientemente cerca para que Gael pudiera oler su champú de bebé y ver las pequeñas pecas que salpicaban su nariz. «¿Quieres que te enseñe cómo hace el coche de verdad?», preguntó Gael sacando su teléfono. Había descargado una aplicación de sonidos de automóviles específicamente para este tipo de momentos. Presionó un botón y el rugido de un motor V8 salió del altavoz. Los ojos de Santiago se agrandaron como platos. «¡Otra vez!», gritó aplaudiendo. Por los siguientes 10 minutos, Gael y Santiago se sentaron en la hierba, explorando todos los sonidos de la aplicación. Motos, camiones, coches de carreras, cada uno provocaba nuevas expresiones de asombro en el rostro del pequeño. «Es hora de irse», anunció Renata finalmente, acercándose a ellos. Santiago protestó inmediatamente, aferrándose al teléfono de Gael. «No, más coches». «Santiago, nos vamos ahora», dijo Renata con firmeza pero sin dureza. Gael vio la oportunidad y la tomó. «Santiago, ¿qué tal si le damos el teléfono de vuelta a mamá y la próxima semana traigo más sonidos?» Santiago consideró la propuesta seriamente, con esa expresión concentrada que Gael había comenzado a reconocer como puramente suya. «¿Más coches?», preguntó. «Más coches», prometió Gael. Santiago le devolvió el teléfono y corrió hacia Renata, pero antes de llegar hasta ella, se dio vuelta y agitó la mano hacia Gael. «Adiós, papá coche». Esta vez, Renata no lo corrigió. Esa noche, Gael no pudo concentrarse en el trabajo. Su mente estaba completamente consumida por la tarde en el parque, por la sensación de los pequeños dedos de Santiago tocando su teléfono, por la risa pura e inocente de su hijo. Llamó a su madre. «Mamá, ¿cómo sabías qué juguetes comprarme cuando era pequeño?» «Gael, ¿estás bien? Son las 10 de la noche y me preguntas sobre juguetes». «Solo contéstame, por favor», Esperanza suspiró. «Observaba que te hacía feliz. Tú eras obsesivo con los trenes. Podías pasar horas haciéndolos correr por la casa. ¿Y si quisiera comprar juguetes para un niño de 18 meses? Gael, hipotéticamente, repitió su madre con ese tono que significaba que no le creía ni por un segundo. Un niño de esa edad necesita cosas simples: bloques, pelotas, libros con texturas. Nada demasiado complicado. Al día siguiente, Gael canceló todas sus reuniones de la mañana y visitó la mejor juguetería de Valencia. Pasó 2 horas hablando con la vendedora sobre juguetes apropiados para la edad, sobre desarrollo motor fino, sobre estimulación cognitiva. Compró un set de bloques de madera, 3 libros ilustrados y un coche de juguete rojo idéntico al que Santiago llevaba al parque, pero con todas las ruedas intactas. El problema era cómo entregarlos sin parecer que estaba tratando de comprar el afecto de Santiago. La respuesta llegó cuando vio a Renata salir del centro el viernes por la tarde. Santiago se había quedado dormido en su silla de paseo y ella luchaba con las llaves mientras intentaba mantener la puerta abierta. «¿Necesitas ayuda?», preguntó Gael apareciendo a su lado.
Renata se sobresaltó. «¿Qué haces aquí? Hoy no es miércoles». «Lo sé. Solo tenía algo para Santiago y no sabía cómo dárselo». Renata lo miró con suspicacia. «¿Qué tipo de algo?». Gael señaló hacia una bolsa pequeña que había dejado discreta en una banca cercana. «Un par de juguetes. Nada extravagante, lo prometo». «Gael, solo mira antes de decidir», la interrumpió suavemente. Renata se acercó a la bolsa y miró dentro. Su expresión se suavizó cuando vio los bloques de madera simple y los libros apropiados para la edad, pero cuando sacó el coche rojo, algo cambió en su rostro. «¿Cómo sabías?», preguntó en voz baja. «¿Saber qué?». Santiago perdió su coche original hace 2 semanas. Ha estado inconsolable. Llevamos días buscando uno idéntico. Gael se quedó sin palabras. No había sido planeado. Había sido pura coincidencia. Santiago eligió ese momento para despertar. Vio el coche rojo en las manos de su madre y gritó de alegría. «¡Mi coche! ¡Mi coche!». Renata miró a Gael, luego a Santiago, luego nuevamente a Gael. «Creo», dijo lentamente, «que tal vez es hora de que tengas una conversación real con tu hijo». Era la primera vez que Renata se refería a Santiago como «su hijo» en lugar de «mi hijo». Y por primera vez desde Barcelona, Gael sintió algo parecido a la esperanza floreciendo en su pecho. Era martes por la noche, cuando Renata despertó sobresaltada por los gritos de Santiago. No eran los llantos normales de un niño que quería atención, eran gritos de dolor que le helaron la sangre instantáneamente. Corrió a su habitación y lo encontró ardiendo en fiebre, su pequeño cuerpo temblando mientras lloraba inconsolablemente. Su piel estaba pálida, excepto por las mejillas rosadas que delataban la alta temperatura. «Dios mío, Santiago», murmuró, tomándolo en brazos. El termómetro marcó 42 grados. Sin dudar, envolvió a Santiago en una manta y salió corriendo hacia su automóvil. Eran las 2 de la madrugada y las calles de Valencia estaban desiertas, pero Renata manejó como si su vida dependiera de ello. En el hospital público, la sala de emergencias estaba llena de gente esperando. Santiago había dejado de llorar, lo cual era aún más aterrador que sus gritos anteriores. Ahora yacía lánguido en los brazos de Renata, respirando de manera irregular. «Por favor», suplicó al recepcionista. «Mi hijo tiene fiebre muy alta. Necesita ser visto inmediatamente». «Tendrá que esperar su turno como todos», respondió la mujer sin ni siquiera levantar la vista. «Tome un número». Renata miró a su alrededor desesperada. Había al menos 20 personas antes que ella, y Santiago parecía estar empeorando por minutos. Sus pequeños labios comenzaban a tomar un tinte azulado. 3 horas después, cuando finalmente los llamaron, Santiago había tenido 2 episodios donde su respiración se había vuelto tan laboriosa que Renata había temido lo peor. «Es una infección seria», diagnosticó el médico de guardia después de examinarlo. «Necesita hospitalización inmediata y antibióticos intravenosos». «¿Qué tan serio?», preguntó Renata, sintiendo como si el mundo se tambalease. «Si no lo tratamos adecuadamente en las próximas horas, podríamos estar hablando de complicaciones graves». Las siguientes 6 horas fueron las más largas de la vida de Renata. Santiago estaba conectado a monitores, con una vía intravenosa en su pequeño brazo, luchando contra una infección que los médicos aún no podían identificar completamente. Renata no se separó de su lado ni un momento, sosteniendo su manita libre, cantándole suavemente, prometiéndole que todo estaría bien mientras internamente se desmoronaba. Fue a las 10 de la mañana cuando el médico le dio la noticia que había estado temiendo. «Señora Salvatierra, necesitamos trasladar a Santiago a la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Su condición se ha complicado y necesita cuidados especializados que no podemos proporcionar aquí». «¿Al Hospital La Fe?», preguntó Renata, conociendo la respuesta. Era el mejor hospital de Valencia, pero también el más caro. «Sí, pero debe saber que al ser un hospital privado, requerirán un depósito considerable antes de admitir al niño». «¿Cuánto?». «Entre 10 y 15.000 euros, dependiendo del tratamiento». Renata sintió como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. Tenía menos de 1.000 euros en su cuenta bancaria. Había estado ahorrando cada centavo desde que comenzó a trabajar, pero nunca había imaginado una emergencia de esta magnitud. «¿No hay otra opción?». «Podemos mantenerlo aquí, pero honestamente, señora, su hijo necesita especialistas que solo están disponibles en La Fe». Renata se sentó junto a la cama de Santiago,
viendo sus pequeños pechos subir y bajar con dificultad. Tomó su teléfono con manos temblorosas y comenzó a llamar a todo el mundo que conocía. Su hermana en Madrid no tenía esa cantidad. Sus padres, con quienes apenas hablaba desde el nacimiento de Santiago, colgaron cuando mencionó el dinero. Desesperada, llamó al banco para preguntar sobre préstamos de emergencia. La respuesta fue devastadora. Como trabajadora independiente con ingresos variables, no calificaba para un préstamo de esa magnitud. Fue entonces que su teléfono sonó. Era Carmen del centro. «Renata, ¿cómo está Santiago? Gael Fuentes llamó preguntando por ustedes. Dijo que había pasado por el centro ayer para la reunión de seguimiento y supo que habías faltado por emergencia». Renata se quedó inmóvil. Había olvidado completamente que Gael tenía programada una visita al centro como parte del programa de la fundación. «Carmen, ¿le dijiste dónde estábamos?» «Le dije que Santiago estaba enfermo, pero no más detalles». «¿Por qué?» Antes de que Renata pudiera responder, vio una figura familiar caminando por el pasillo del hospital. Gael se movía con esa determinación característica, pero su rostro mostraba una preocupación que ella nunca había visto antes. «Tengo que colgar», murmuró, y se preparó para una conversación que no sabía si quería tener. Gael entró a la habitación y su mirada inmediatamente se dirigió hacia Santiago. El pequeño se veía tan frágil conectado a todos esos cables que Gael sintió una punzada de dolor físico en el pecho. «¿Cómo está?», preguntó, su voz más suave de lo que Renata le había escuchado jamás. «Necesita ser trasladado a la fe», respondió ella, sin poder ocultar la desesperación en su voz. «Pero yo no tengo...» No pudo terminar la frase. Era demasiado humillante admitir que no podía pagar el tratamiento que su hijo necesitaba. Gael entendió inmediatamente. Sin decir una palabra, sacó su teléfono y hizo una llamada. «Director Martínez, soy Gael Fuentes. Necesito que preparen la mejor habitación de pediatría en la fe inmediatamente. Trasladarán a un paciente en los próximos 30 minutos. Sí, Santiago Salvatierra. No se preocupe por el dinero. Yo me hago cargo de todo». Colgó y miró a Renata, quien lo observaba con una mezcla de gratitud y orgullo herido. «No puedo aceptar esto», murmuró. «No es para ti», respondió Gael suavemente, acercándose a la cama donde Santiago luchaba por respirar. «Es para él, es para mi hijo». Por primera vez, Renata vio lágrimas en los ojos de Gael, lágrimas reales, de miedo genuino por Santiago. «No voy a dejar que mi hijo sufra porque su padre fue demasiado cobarde para estar presente desde el principio», continuó, su voz quebrándose ligeramente. «No puedo recuperar los 18 meses que perdí, pero puedo asegurarme de que tenga el mejor cuidado médico disponible». Santiago eligió ese momento para abrir sus ojos. Miró a Renata, luego a Gael, y murmuró con voz débil: «Papá Coche». Fue la primera vez que Santiago lo reconoció estando enfermo, y el impacto en Gael fue devastador. Se acercó a la cama y con manos temblorosas acarició suavemente la frente febril de Santiago. «Papá está aquí», susurró. «Todo va a estar bien». Renata cerró los ojos, sintiendo cómo sus defensas finalmente se desmoronaban. Viendo a Gael con Santiago, vulnerable y asustado como cualquier padre, se dio cuenta de que tal vez había llegado el momento de dejar que fuera realmente el padre de Santiago. Una hora después, mientras la ambulancia privada trasladaba a Santiago al Hospital La Fe, Renata y Gael iban sentados uno al lado del otro, unidos por el miedo compartido por su hijo. Por primera vez desde Barcelona, no eran examantes con un pasado complicado. Eran simplemente dos padres aterrorizados, luchando juntos por la vida de su hijo. 6 meses después, Parque de la Alameda, Valencia. El sol de la tarde creaba sombras suaves bajo los árboles, donde Santiago corría libremente, persiguiendo las palomas con la energía desbordante de un niño completamente recuperado. A los 2 años, había crecido notablemente, y su parecido con Gael era aún más evidente que antes. «¡Papá, mira!», gritó Santiago señalando hacia un perro que acababa de llegar al parque. Gael sonrió desde la manta donde estaba sentado junto a Renata, viendo cómo su hijo ya no lo llamaba papá Coche, sino simplemente papá, una palabra que seguía llenándolo de una emoción indescriptible cada vez que la escuchaba. «¿Quieres ir a acariciarlo?», preguntó Gael, levantándose para acompañar a Santiago. Los meses que habían pasado desde la crisis médica habían cambiado todo entre ellos.
Durante las 2 semanas que Santiago había permanecido hospitalizado, Gael no se había separado de su lado. Había aprendido a cambiar pañales en una cama de hospital, había memorizado los horarios de medicamentos, había cantado canciones de cuna a las 3 de la madrugada cuando Santiago no podía dormir. Más importante aún, había demostrado ser el padre que Santiago necesitaba, no el CEO exitoso tratando de impresionar a nadie. «Despacio, Santiago», le enseñó Gael mientras se acercaban al Golden Retriever. «Siempre pregunta al dueño antes de tocar». Renata los observaba desde la distancia, sintiendo una mezcla compleja de emociones. El hombre que ahora guiaba pacientemente a Santiago hacia el perro era completamente diferente al CEO frío que la había destruido en Barcelona. Este Gael había cancelado fusiones millonarias para no perderse las citas médicas de Santiago. Había aprendido a hacer aviones de papel porque a Santiago le fascinaban. Había llorado de alivio cuando los médicos confirmaron que la infección había desaparecido completamente. «Suave, ¿verdad?», escuchó que Gael le decía a Santiago mientras el niño acariciaba cuidadosamente al perro. «¿Recuerdas lo que aprendimos sobre ser gentil?». Santiago asintió solemnemente, concentrándose en ser lo más delicado posible con sus pequeñas manos. Cuando regresaron a la manta, Santiago se acomodó naturalmente entre los dos, algo que habría sido impensable meses atrás. Ahora era normal que compartieran estas tardes familiares, que Gael supiera exactamente qué snacks le gustaban a Santiago y a qué hora comenzaba a ponerse irritable. «¿Te acuerdas?», dijo Renata de repente, «cuando me dijiste que no sabías si querías tener familia». Gael la miró, sorprendido por la referencia a su conversación telefónica con su madre meses atrás. «¿Cómo sabes eso?». «Porque le preguntaste a tu madre y tu madre me llamó». «¿Qué?». Renata sonrió, la primera sonrisa completamente libre de dolor que Gael había visto en mucho tiempo. «Doña Esperanza es muy persistente. Quería conocer a su nieto, pero no se atrevía a pedírtelo directamente». Gael se quedó sin palabras. Su madre, que había conocido a Santiago 2 semanas atrás y se había enamorado instantáneamente de él, había estado maniobrado detrás de escena. «Ella me dijo algo interesante», continuó Renata, viendo cómo Santiago se concentraba en construir una torre con hojas secas. «Me dijo que nunca te había visto tan completo como ahora». «¿Completo?». Sus palabras exactas fueron: «Por primera vez, mi hijo parece haber encontrado algo que realmente importa». Gael observó a Santiago, quien había abandonado las hojas y ahora estaba tratando de enseñar a una hormiga a seguir su dedo. La paciencia infinita de su hijo, su curiosidad por todo, su risa espontánea, todo eso había llenado vacíos en la vida de Gael que ni siquiera sabía que existían. «Renata», dijo suavemente, «hay algo que necesito decirte». Ella lo miró, y Gael vio que ya no había las barreras defensivas de antes. Los meses de trabajar juntos como padres habían creado una confianza nueva entre ellos. «La semana pasada me ofrecieron la fusión más grande en la historia de Fuentes Tech. Habría duplicado el valor de la empresa. Y la rechacé». Renata frunció el ceño, confundida. «¿Por qué?». «Porque habría requerido mudarme a Nueva York por 2 años. Y no hay ninguna cantidad de dinero en el mundo que valga perderse ver crecer a Santiago». Santiago eligió ese momento para correr hacia ellos, con una flor amarilla que había arrancado de algún lugar. «Para mamá», anunció, ofreciéndosela a Renata. «Gracias, mi amor», dijo ella, besando su frente. «¿Y para papá?», preguntó Santiago mirando a su alrededor como si buscara otra flor. «Papá ya tiene todo lo que necesita», respondió Gael, alzando a Santiago y haciéndolo girar en el aire. La risa de Santiago llenó el parque, pura y cristalina, y Renata sintió algo que no había sentido en años: paz completa. Esa noche, después de que Santiago se quedara dormido, Renata y Gael se sentaron en el pequeño balcón del apartamento, bebiendo té en un silencio cómodo que había reemplazado a la tensión de antes. «¿Crees que podremos hacerlo?», preguntó Renata de repente. «¿Hacer qué?». «Esto, ser una familia real». Gael la miró, viendo la vulnerabilidad en sus ojos. Durante todos estos meses, habían sido copadres exitosos, pero nunca habían hablado directamente sobre lo que significaba para ellos como pareja. «No sé», respondió honestamente. «No sé si puedes perdonar completamente lo que te hice. No sé si yo puedo perdonarme por todo el tiempo que perdimos, Gael, pero sé», continuó, «que te amo.
No como te amé en Barcelona cuando éramos prácticamente extraños. Te amo como amas a alguien cuando los has visto en sus peores momentos y sigues queriendo estar a su lado. Te amo porque eres la madre más feroz que conozco. Te amo porque has hecho de Santiago el niño increíble que es. Renata sintió lágrimas formándose en sus ojos. Yo también te amo, murmuró. No quería amarte. Pasé 2 años convenciéndome de que te odiaba, pero viendo cómo te transformaste en el padre que Santiago necesitaba, no pude evitarlo. Se acercaron lentamente, y cuando sus labios se encontraron fue diferente a aquella noche en Barcelona. No había desesperación o pasión ciega. Era un beso lleno de promesas, de perdón, de posibilidades futuras. Cuando se separaron, Gael apoyó su frente contra la de Renata. No será perfecto, murmuró. Todavía tengo mucho que aprender sobre ser padre y esposo. Yo tampoco soy perfecta, respondió ella. Pero tal vez el amor no se trata de ser perfecto. Desde su habitación llegó el sonido suave de Santiago balbuceando en sueños, probablemente soñando con perros y coches y todas las aventuras que esperaba tener al día siguiente. Tal vez, acordó Gael, se trata simplemente de estar presente. 1 año después, en el mismo parque donde todo había comenzado a sanar, Gael se arrodilló frente a Renata, mientras Santiago aplaudía sin entender completamente lo que pasaba, pero sintiendo la alegría de sus padres. ¿Quieres casarte conmigo?, preguntó, ofreciendo un anillo sencillo pero hermoso. ¿Quieres darle a Santiago la familia completa que se merece? Sí, respondió Renata, sintiendo como si su corazón fuera a explotar de felicidad. Sí, quiero. Santiago corrió hacia ellos, abrazándolos a ambos con sus pequeños brazos, y por primera vez desde aquella noche dolorosa en Barcelona, los 3 fueron una familia real, porque a veces los errores más grandes pueden llevar a los milagros más hermosos, y a veces un bebé puede ser exactamente lo que 2 corazones rotos necesitan para aprender a amar de nuevo. 5 años después, Barcelona. El Hotel Majestic lucía exactamente igual que aquella noche de hace 7 años, pero todo lo demás había cambiado por completo. Gael caminaba por el mismo pasillo donde una vez había destruido el corazón de Renata, pero ahora llevaba de la mano a Santiago, que a los 7 años era una versión en miniatura de su padre, lleno de preguntas sobre todo lo que veía. ¿Aquí fue donde conociste a mamá?, preguntó Santiago, mirando la puerta de la suite presidencial con curiosidad. Sí, respondió Gael, sintiendo una mezcla de nostalgia y gratitud. Aquí fue donde comenzó nuestra historia. ¿Y mamá estaba embarazada de mí?, continuó Santiago con esa lógica infantil que a veces sorprendía a sus padres. No exactamente, sonrió Gael. Tú llegaste después, como el mejor regalo que no sabíamos que necesitábamos. Renata aparecía en ese momento al final del pasillo, radiante en un vestido azul marino que recordaba al que había usado aquella primera noche, pero ahora llevaba un anillo de bodas que brillaba suavemente en su mano izquierda. Habían venido a Barcelona para la conferencia anual de tecnología, pero esta vez como una familia. ¿Interrumpo una conversación importante entre hombres?, preguntó con esa sonrisa que había conquistado a Gael desde el primer día. Papá me estaba contando sobre cuándo se conocieron, explicó Santiago corriendo hacia su madre. ¿Es verdad que trabajabas para él? Trabajaba para su empresa, corrigió Renata, alzando a Santiago a pesar de que ya estaba creciendo demasiado para cargar. Pero tu papá era muy tonto en ese entonces. Oye, protestó Gael con falsa indignación. Estaba confundido. Estaba siendo un idiota. Rió Renata, usando la palabra que había acordado que podía decir solo cuando hablaba de esa época específica. Santiago encontró esto extremadamente divertido. Mamá dijo idiota. Solo esta vez, le recordó Renata, y solo porque es verdad. Gael se acercó a ellos, rodeando a su familia con los brazos. ¿Saben qué? Tiene razón. Era un completo idiota. Pero ser idiota me llevó al momento más importante de mi vida. ¿Cuándo nací yo?, preguntó Santiago, siempre necesitando ser el centro de la historia. Cuando entendí que había estado viviendo solo la mitad de mi vida, respondió Gael, mirando a Renata. Hasta que ustedes 2 me enseñaron lo que realmente significaba amar. Desde el balcón de la suite se podía ver toda Barcelona extendiéndose ante ellos. Las mismas luces que había contemplado Gael aquella noche, cuando era solo un CEO exitoso, pero vacío. Ahora, observando la ciudad con su esposa y su hijo,
Se preguntaba cómo había vivido tanto tiempo sintiendo tan poco. «Papá», dijo Santiago, jalando su manga, «¿podemos pedir room service? Mamá dice que aquí tienen el mejor chocolate caliente de toda España». «Por supuesto», respondió Gael. «Pero primero, ¿me permites un momento con mamá?» Santiago asintió y corrió hacia el televisor, fascinado por todos los canales internacionales disponibles. Gael tomó las manos de Renata, todavía sin poder creer completamente que ella hubiera elegido perdonarlo, que hubiera elegido construir esta vida con él. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó suavemente. «De habernos dado una segunda oportunidad». Renata lo miró con esos ojos que ahora brillaban solo con amor, sin rastro del dolor que una vez había puesto allí. «Nunca», respondió sin dudar, «porque mira lo que construimos». Señaló hacia Santiago, quien ahora estaba explicándole a su reflejo en la televisión apagada todo lo que había aprendido sobre Barcelona ese día. «Mira al hombre en que te convertiste. Mira la familia que somos. Todo gracias a él», murmuró Gael, observando a Santiago. ¿Quién habría pensado que un niño podría enseñarle tanto a dos adultos sobre el amor? «Los niños siempre saben más de lo que creemos», sonrió Renata. Santiago sabía desde el principio que necesitaba a sus dos padres. Solo tuvimos que alcanzarlo. Esa noche, mientras Santiago dormía en la cama extra y ellos se acurrucaban en la misma suite donde todo había comenzado, Gael reflexionó sobre el viaje extraordinario que los había llevado hasta allí. 7 años atrás, había sido un hombre que confundía el éxito con la felicidad, que tenía miedo de la vulnerabilidad, que pensaba que amar significaba perder control. Una noche de pasión lo había asustado tanto que había destruido algo hermoso antes de que tuviera oportunidad de florecer. Pero el universo, en su sabiduría misteriosa, les había dado una segunda oportunidad en la forma de un niño de ojos brillantes que los había obligado a ambos a crecer, a sanar, a aprender que el amor verdadero no era una debilidad, sino la fuerza más poderosa del mundo. «¿En qué piensa?», murmuró Renata contra su pecho. «En que Santiago tenía razón desde el principio», respondió Gael suavemente. «¿Sobre qué? Me llamaba papá coche, porque sabía, de alguna manera, que yo era su papá. Los niños tienen esa intuición que los adultos perdemos». Renata sonrió en la oscuridad. «O tal vez simplemente te veía tanto los miércoles que asumió que debía ser importante. ¿Crees que él recuerda algo de cuando era bebé? ¿De cuando estaba enfermo?» «No conscientemente», dijo Renata pensativamente, «pero creo que recuerda la sensación de estar seguro, de estar amado por dos padres que harían cualquier cosa por él». Un suave murmullo desde la cama extra los hizo voltear. Santiago se había despertado y los miraba con ojos somnolientos. «¿No pueden dormir?», preguntó con esa voz de niño cansado que derretía el corazón. «Estábamos hablando de ti», confesó Gael. «¿Sobre qué de mí?». «Sobre lo afortunados que somos de ser tus padres», respondió Renata. Santiago consideró esto seriamente por un momento. Luego sonrió. «Yo también soy afortunado de ser su hijo». Se volvió a acomodar en su almohada, pero antes de cerrar los ojos añadió: «¿Podemos venir aquí cada año? Me gusta este lugar, se siente especial». Gael y Renata se miraron, sabiendo sin palabras que acababan de establecer una nueva tradición familiar. «Cada año», prometió Gael, «para recordar dónde comenzó todo, y para celebrar lo lejos que hemos llegado», añadió Renata. Mientras Santiago se volvía a dormir, sus padres permanecieron despiertos un poco más, simplemente disfrutando de la perfecta imperfección de su familia. Habían comenzado con un error, crecido a través del dolor y florecido en algo más hermoso de lo que cualquiera de ellos había imaginado posible. En el silencio de la noche barcelonesa, Gael Fuentes, ya no solo el CEO exitoso, sino esposo y padre, cerró los ojos sabiendo que había encontrado finalmente lo que realmente importaba. Y en sus sueños vio miles de miércoles más en el parque, miles de historias de buenas noches, miles de momentos pequeños pero perfectos que construyen una vida plena. Porque al final, la historia más hermosa no había sido sobre el CEO que lo tenía todo, sino sobre el hombre que había aprendido que no tenía nada hasta que tuvo una familia. Fin. Después de ver el viaje de Gael y Renata, una pregunta queda en el aire. ¿Crees que algunas personas merecen una segunda oportunidad en el amor, incluso después de causar un dolor profundo? ¿O existen palabras y acciones que son imperdonables,
Sin importar cuánto tiempo pase o cuántos cambios demuestre la persona, piensa en tu propia vida. Si alguien que amaste te destruyera emocionalmente y años después apareciera genuinamente transformado, ¿serías capaz de perdonar y reconstruir? ¿O el amor propio debería venir siempre antes que el perdón? Su participación en el canal es muy importante. Por favor, deje su opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.